Siguiente ejercicio dice, sea un transformador de 10 kVA con un voltaje nominal de 2300-230 voltios y que fue sometido a una prueba de cortocircuito que mostró en esta condición un voltaje de cortocircuitos de 80 voltios ya referido al secundario y la potencia medida por el batímetro fue de 400 vatios. Calcular 1. La relación de transformación. 2. Las resistencias y reactancias del primario y del secundario del transformador. 3. Factor de potencia del transformador en cortocircuito. Entonces, empezamos el ejercicio con la parte A. Dice, relación de transformación. Para esto, la relación de transformador viene a ser un voltaje nominal, voltaje 1, sobre el voltaje 2. En este caso, el ejercicio nos da directamente los voltajes. Serían 2300 voltios entre 230, lo que dividiendo nos da fácilmente una relación de transformación de 10, que podríamos también expresar como 10:1. El segundo inciso del ejercicio nos pide la resistencia en el primario, en el secundario, y también la reactancia del primario y del secundario. Para ello, debemos calcular primero la corriente en cortocircuito, la cual se puede obtener de la potencia aparente y también del voltaje en el secundario. Ambos los tenemos, nos los está dando el ejercicio. Potencia aparente serían 10.000 voltiamperios, serían los 10 kVA que tenemos acá, y el voltaje en el secundario vendría a ser 230 voltios. Eso nos da un total de 43,478 amperios. Ahora, con el valor de la corriente en cortocircuito podemos calcular la impedancia equivalente del transformador, pero en impedancia equivalente en el secundario. Esto de la ley de Ohm, voltaje en cortocircuito sobre la corriente en cortocircuito. El voltaje en cortocircuito, el ejercicio también lo menciona, que es 80 voltios. Y la corriente en cortocircuito la acabamos de calcular, son 43,478 amperios. Eso entonces nos da una impedancia equivalente de 1,84 ohmios. Ya con la impedancia equivalente podemos obtener también lo que es la resistencia equivalente en el secundario. Para obtener la resistencia equivalente podemos usar lo que sería la potencia en cortocircuito, que también nos las está dando el ejercicio, que dice que es de 400 vatios. Y esto lo podemos dividir entre la corriente de cortocircuito. Entonces esos valores son 400 vatios sobre la corriente en cortocircuito que tenemos por acá, que es 478 amperios. Esto nos da un total de 0,212 ohmios. Ya tenemos valores entonces de impedancia y resistencia equivalentes, que todavía no son las que nos están pidiendo, pero podemos hacer entonces el triángulo de las impedancias para poder conseguir el valor de reactancia equivalente. Esto entonces, reactancia equivalente del secundario, reactancia cuadrado de secundario. Esto es Pitágoras de toda la vida. Los catetos en este caso serían la impedancia al cuadrado y la resistencia al cuadrado. Usando los valores que ya calculamos anteriormente, 1,84 al cuadrado menos 0,212 al cuadrado, esto nos da entonces un valor de la reactancia equivalente al cuadrado de 3,34. Pero para poder quitarle este cuadrado necesitaremos entonces hacer una raíz.
para que el valor entonces de lo que es la reactancia equivalente en el secundario sea entonces de 1.8277 ohmios. Con el valor ya de la reactancia podemos entonces conseguir la resistencia en el secundario, que sí es la que nos están pidiendo. Esto usando entonces esta resistencia que calculamos acá primero entre 2. Entonces da 0,212 ohmios entre 2, un total de 0,106 ohmios. Y podemos calcular también lo que es la reactancia en el secundario usando la reactancia equivalente que calculamos también anteriormente entre 2, 1,8277 entre 2 da 0,914 ohmios. Ya tenemos dos de los valores que nos piden, nos faltan entonces la reactancia y la resistencia en el primario del transformador. Para ello podemos usar la relación del transformador, que ya la calculamos, es de 10. ¿Esto cómo se hace? Tenemos entonces para calcular lo que es la resistencia en el primario, usamos la relación al cuadrado por la resistencia en el secundario. Esto sería 10 al cuadrado por 0,106 ohmios, para que R1 nos dé un valor de 10,6 ohmios. Para calcular la reactancia en el primario también podemos usar lo mismo. Hacemos la relación del transformador por la reactancia en el secundario. Nuevamente 10 al cuadrado por 0,914 a un total de 91,4 ohmios. La parte 3 del ejercicio nos pide el factor de potencia. Esto es algo realmente más sencillo de calcular. Sabemos que el factor de potencia es el coseno del ángulo. En este caso nos pide el factor de potencia en corto. Por eso vamos a usar la potencia en cortocircuito entre el voltaje en cortocircuito por la corriente en cortocircuito. Todos los valores ya los tenemos. 400 vatios dados por el ejercicio, y en el caso del voltaje serían 80 voltios por la corriente que calculamos en corto de 43,478 amperios. Haciendo cálculo de esto nos da que el factor de potencia en cortocircuito es de 0,115 sin unidades, es un factor y sabemos que tiene que ser menor a 1.